Y hablando un poco de viajes internacionales y sobre todo este tema que venimos abordando hace un gran tiempo ya con nuestro corresponsal colombiano Francisco Espinel, que tiene que ver precisamente con los viajes que realiza el presidente y la vicepresidenta de Colombia generalmente, ¿no? Al exterior. En este caso, Gustavo Petro, que se dirigió hacia los Estados Unidos porque hoy tendrá una reunión con el presidente Joe Biden. Sin embargo, ya tuvo un discurso bastante polémico, por lo cierto, en Stanford y bueno, de eso vamos a estar hablando con nuestro corresponsal. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Aldana, un gusto saludarte, un placer. Hoy Igualmente. estamos desde Bogotá saludándolos con mucho cariño para contarles sobre las buenas nuevas de este gobierno en el exterior. ¿Son buenas, nuevas? Buenas nuevas, lo digo de manera Ah, generalizada muy bien. para contarles que quizás no todo es bueno, pero quiero ser positivo pensando en que la política exterior, pues por algún lado tiene que quedarse, ¿de acuerdo? Uh-huh. Así no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que Gustavo Petro diga en el exterior. No, claro, por supuesto. Bueno, veíamos a través de varios portales de noticias esto que es el discurso de Gustavo Petro en Stanford, en la Universidad de Stanford. ¿Qué es lo que comentó básicamente y por qué es tan polémico? Bueno, Aldana, en algunos medios no lo tomaron bien y Uh-huh. algunos analistas también decidieron expresar su opinión frente a ese discurso que arrancó como parte, es decir, que no nos debería sorprender porque pues él viene hablando de todas maneras de un tema de política ambiental, de control a la emisión de Uh-huh. gases, de lograr que Colombia tenga más, esté más libre, ¿no? De los temas de carbón, gas y gasolina y combustible y Sí. petróleo. Y eso pues no fue ajeno. Sin embargo, pues hablaba de unos temas de contaminación a nivel mundial precisamente por el sistema de producción. Y él, en términos generales, en alguna parte dice que pues la economía de los mercados, de los nuevos mercados, puede ser la que ocasione la extinción del hombre. Y así más o Ajá. menos lo manifestó. Entonces eso sorprendió muchísimo, porque se habla obviamente de que hoy el día está muchísimo más conectado, está muchísimo más abierto, tiene unos mercados que precisamente la misma dinámica de la economía internacional ha generado como mercados abiertos para lograr más ingresos y más egresos por temas de importaciones y exportaciones, así como alianzas comerciales diferentes entre algunos grupos como G7, como G15, como Mercosur, etcétera, etcétera, que ustedes conocen también y Uh-huh. saben que pues finalmente esa política económica internacional es la que dinamiza muchísimo a los países. Entonces, al oír al presidente de Colombia decir abiertamente, miren, es que si nosotros seguimos con esta dinámica de la economía abierta y que generamos más riqueza, pues estamos también generando más contaminación y en ese sentido, pues vamos muy seguramente hacia la extinción del ser humano. Y eso, Claro. pues puede ser y no, ¿de acuerdo? Y no, como lo dicen muchísimo, no, el tema está en controlar muchísimo la emisión de gases, el tema está también en definir cuáles son las políticas de tratamiento para estos temas de combustible, Uh-huh. mirar cómo se puede lograr que la participación dentro de las cumbres mundiales de medio ambiente, pues siempre se cumpla con un propósito específico, sobre todo de compromiso internacional, donde nosotros decimos países productores como Estados Unidos, como Inglaterra, etcétera, Exacto. Alemania, bla, 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 cuando pues son los principales productores de vehículos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues empiecen a trabajar sobre temas de vehículos híbridos y vehículos eléctricos para que evitemos un poco también ese tema de emisión de gases a través del combustible. Eso se puede hacer, pero no Uh-huh. decir que es que vamos a acabar nosotros de manera tajante con el gas, con el petróleo, con todo, porque es que las especies marinas van a morir, pero entonces también vamos a generar más virus
que nos van a llevar a nosotros también a una extinción, y realmente es alarmista de entenderlo así, ¿de acuerdo, Aldana? Bien. Es por ahí. Ok. Ok, primero te quería preguntar también, Francisco, si Petro habló en calidad de presidente de Colombia o habló en calidad de latinoamericano. Él habla en calidad de presidente de Colombia Ujú. y habla obviamente con un sentido integrador Ajá. de países con mal llamados tercermundistas, que son los que siempre pues terminan siendo víctimas de los países capitalistas. Sí, porque también hizo alusión al conflicto que se generó con el expresidente de Perú, Pedro Castillo, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, tengo que confesar, digamos, porque no Claro. pensé que el presidente colombiano iba a hacer mención a una situación ocurrida en el Perú. Recuerda, Aldana, que ese ha sido un caballito de batalla de Gustavo Petro desde hace unos meses. Y ha Ajá. sido un discurso que él ha mantenido, ha sido coherente en mantenerlo, pero eso no significa que esté bien, porque pues evidentemente él sigue diciendo que el presidente Castillo fue acorralado Ujú. por pretender hacer un golpe de Estado para generar mayor integración y mayor productividad en su país, y que eso no lo entendieron, pero que definitivamente fue traicionado y acorralado por el Congreso y por obviamente una cantidad de fuerzas que terminaron sacándolo del poder, y que él va a seguir manteniéndose, sosteniéndose en esa postura que tiene frente a Perú, lo que le ha generado a él obviamente el rechazo de obviamente los que están al frente del poder en estos momentos en Perú, porque le están diciendo usted no tiene por qué meterse y mucho menos opinar y pensar que es que usted desde Colombia puede pretender algún tipo de introducción en nuestras decisiones políticas. Ujú. Pero él sigue haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Claro. También está hablando del tema de Venezuela, y eso te lo voy a comentar ahora porque es precisamente uno de los temas principales que tiene en su agenda y Ujú. en lo que va a tratar con el presidente Joe Biden. ¿Listo? Sí, Entonces, Aldana, te cuento. por favor. Temas de drogas, de drogas, de Claro. seguridad, de migración y obviamente el tema de Venezuela son los principales temas que hoy le competen a esa reunión tan importante Ajá. con el presidente Biden. Te cuento un secreto A ver. que se conoció desde ayer. Estados Unidos dice que tiene una relación muy especial con Colombia, ¿de acuerdo? Sin embargo, por un lado le da un espaldarazo a las políticas y a las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro, pero por otro lado se conoce que está teniendo muy en cuenta descertificar a Colombia en su lucha antidrogas. Y eso significa retirarle todos los recursos, que son bastantes, para que Sí. Colombia pueda seguir en su proceso de eliminación de los cultivos y de erradicación de esos cultivos ilícitos. Ujú. Y, y eso es un problema muy serio, ¿de acuerdo? Nosotros, la última vez que tuvimos una desertificación fue en el gobierno de Samper, Ujú. cuando a Samper se le hizo todo ese juicio por el proceso 8000 en el que habían unos dineros del narcotráfico, del cartel del Valle, que estaban financiando su campaña, y que pues terminó por no comprobársele, pero pues él todo el tiempo dijo que había sido a su espalda, ¿no? A sus espaldas, que se había hecho eso. Hoy en día se está hablando de que el gobierno de los Estados Unidos tiene otra vez la intención de desertificar a Colombia. Mira qué interesante, Francisco. ¿Y eso Grave cuándo lo contra la sabremos? producción. ¿Luego de la reunión de Joe Biden con Gustavo Petro o...? Ajá. Seguramente más, es decir, si no es después de la reunión con Joe Biden, máximo mañana o a más Ujú. tardar el lunes pueden estarle anunciando a Colombia que no van a tener ese proceso, la certificación, Ah, muy ¿ya?, bien. Bien. contra el proceso de drogas. Ajá. Entonces, seguimos nosotros hablando. En ese tema, precisamente por el tema de Venezuela, por esa
discusión que quiere mantener o que quiere tener Gustavo Petro para pedirle a Joe Biden que por favor tengan en cuenta que después de 10 años del gobierno chavista de Maduro, pues ya el país merece otra oportunidad y que por favor le quiten las sanciones. Está Sí. abogando por Venezuela ante Biden. Con este gesto te digo todo, no sé, ¿de acuerdo? ¿Qué pretende? Claro, Definitivamente. claro. El Bien. tema está Mm, en que Juan Guaidó, que era el presidente interino, ¿te acuerdas? El opositor de Venezuela, sí, Juan Guaidó lo dijo a los medios. En esta reunión, tratando ese tema, se va a poder mirar de qué lado está Gustavo Petro. Si Gustavo Petro exactamente. está del lado de la democracia o si Gustavo Petro está del lado de la dictadura y del régimen de Nicolás Maduro. Eso lo dijo Juan Guaidó. Y tiene Y hoy mucho que ver con lo que va a suceder hoy. Me parece que lo que va a suceder es fundamental para el futuro colombiano, ¿no? En todo sentido, político, económico. claro, porque pues tú sabes, es decir, aunque nosotros no lo dimensionemos de todas maneras, Joe Biden es el presidente más poderoso del mundo y eso significa que las decisiones que se puedan tomar a partir de una reunión con él pueden significar en un futuro inmediato muchos cambios positivos o negativos para el Claro. país. Bien. Eso es. Bueno, Francisco, por último te quería consultar sobre una carta abierta que circula del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que, bueno, se refirió precisamente en el marco de toda esta reunión de Petro con Biden. ¿De qué se trata Just, y en el marco de qué no, esta justo, situación? gracias Aldana, justo esa carta la envía el presidente Andrés Pastrana días antes a la llegada de Gustavo Petro a los Ajá. Estados Unidos. Y lo que le estaba diciendo precisamente al presidente en esa carta es que tenga muy en cuenta que el gobierno de Gustavo Petro no está trayendo oportunidades reales para Colombia, que es un gobierno desorganizado, que no tiene unas propuestas claras y que está generando simplemente a través de sus discursos populistas seguir en esa dinámica de tener al país o al pueblo más bien atentos a cualquier inconformidad que manifiesten los que sí piensan que el camino debe ser un camino de propuestas claras, de propuestas integrales. Eso es lo que más o menos dice. Claro que tiene palabras muy fuertes porque habla puntualmente, ¿no? También en sus trinos y en una entrevista con Caracol lo dijo el presidente, el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno del caos. Y ojo con esto, hay algunos senadores en Estados Unidos que están considerando lo mismo que está diciendo el expresidente Pastrana. El Ujú. gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de caos, es un gobierno que ha traído más problemas que soluciones al país y que definitivamente no se está eh, visualizando ni proyectando como un gobierno del cambio tal como fuera la propuesta que ellos hicieron en campaña. Claro, y utiliza una palabra que sinceramente no la había escuchado anteriormente, narcocracia. ¿Qué sería Sí. una narcocracia en Colombia? Se asume puntualmente desde como tienen maniatados a la fuerza pública que Ujú. no les están permitiendo a ellos seguir haciendo sus incursiones en los territorios de Colombia para poder llegar a desmantelar los laboratorios de coca, para poder llegar a capturar a los criminales de guerra, porque como ahora todos, tanto narcotraficantes como grupos al margen de la ley, todos están supuestamente dentro de los diálogos de negociación de paz, en la paz total que quiere el gobierno de Gustavo Petro, pues eso ha hecho que la producción de la coca en el país no disminuya, Aldana, ¿de Claro. acuerdo? Y entonces nosotros, te digo, si antes producíamos 100 toneladas y ahora estamos produciendo 200, pues evidentemente eso es lo que se está teniendo en cuenta y no se disminuye la producción y seguimos nosotros siendo el país que más saca coca para los diferentes países y pues obviamente eso lo dice el presidente con una intención muy clara porque sabemos nosotros que los mayores consumidores son los estadounidenses. Exactamente, bien claro, Francisco, como siempre. Bueno, te agradecemos esta comunicación y veremos qué sucede entonces en el marco de esta reunión.
Muchísimas gracias, Aldana, un abrazo grande, ya saben, un amigo desde Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Allí pasaba Francisco Espinel, nuestro corresponsal desde Colombia, hablando un poco sobre esta reunión que van a mantener, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gracias, Francisco.